Que lo que mi gente de Tácticos, Burete RD reportándose, bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la supervivencia última resistencia, donde acompañaremos a Cyrus a enfrentarse a todos los enemigos del imperio. En esta supervivencia solo podemos utilizar nuestros Space Marine y se introduce una nueva mecánica en la cual tenemos que controlar dos puntos del mapa. Estos puntos estratégicos otorgarán a nuestros personajes mejoras como son mejora de daño crítico y mejora de daño hasta un 40% si tenemos controladas las dos posiciones. Bien, aquí hablaremos de los personajes que entendemos y que nosotros utilizamos y nos dieron los mejores resultados posibles. Sin nada más que añadir, comencemos. Entre los mejores personajes, el hermano Jaeger es el campeón indiscutible de los marines espaciales de este modo de juego. Su habilidad pasiva le permite atacar primero a los enemigos que intenten realizar un ataque cuerpo a cuerpo contra él. Si este personaje posee los buffos necesarios y está suficientemente leviado, te permitirá eliminar grandes oleadas de enemigos sin tener siquiera que moverte de tu posición. Recomendamos posicionarlo en uno de los puntos estratégicos que se encuentran en el mapa. En nuestro caso lo posicionamos en el que se encuentra en la parte inferior izquierda, cerca de uno de los spawns enemigos, y lo movimos de esta posición solo para ir a recoger los buffos de daño correspondientes que harán aún más fuerte esta unidad. En él centraremos la mayoría de mejoras de daño que vayan apareciendo en el campo de batalla, pues de nuestras unidades es de las que mejor provecho puede sacar. El segundo mejor compañero en esta batalla, Forcas, el cual, al igual que Jaeger, destaca por su capacidad de eliminar una gran cantidad de enemigos durante una ronda. Esto se debe a que su postura de ataque, una de las poses de su habilidad activa, hace que entre en vigilancia y todas las unidades enemigas que no posean infiltración y pasen a su lado se lleven un buen espadazo de nuestro querido Ángel Oscuro. Tanto él como Jaeger pueden ser los principales personajes a los cuales quieras aplicarles las mejoras de daño, pues ambos la aprovecharán muy bien. En nuestro caso, las mejoras de daño que ya tenía aplicadas el hermano Jaeger fueron recogidas por Forcas. Una estrategia que utilizamos y nos dio buenos resultados fue colocarlo cerca de las dos salidas de enemigos, específicamente las que se encuentran en el lado derecho del mapa. Solo fue movido de esta posición para ser colocado en el punto estratégico mientras movíamos a Jaeger a la recolección de mejoras de daños en el mapa. El compañero de capítulo del hermano Jaeger, Butcher, será nuestro tercer personaje recomendado en esta batalla, pues es de los personajes que mejor puede defender el punto estratégico ubicado en la parte superior central del mapa. Al contar con armadura MK10 Gravis y buenos stats defensivos, realiza bastante bien esta tarea. También es importante destacar que sus ataques normales pueden dañar a 3 enemigos y señuelos Genestealer a la vez, si los mismos se encuentran adyacentes. En caso de no eliminarlos, les aplicará supresión. Es de los pocos personajes que traeremos al campo de batalla que aprovechará la mejora de recarga de habilidad, pues es eficiente para eliminar una buena cantidad de enemigos a la vez. Los honorables apotecarios no podían faltar en estas recomendaciones y el Ultramarine Incisus realizó un excelente trabajo en esta supervivencia. Dado a que es un personaje que todos los jugadores tienen, pues decidimos que era una opción óptima para llevarlo en esta batalla. También destacar que su habilidad pasiva le permite revivir a unidades que no hayan sido arrasadas en este turno, permitiendo así que tus personajes que se encuentren bufados permanezcan con vida. Es una unidad un poco frágil, por lo cual recomendamos enfocar en él todas las mejoras defensivas que aparecen en el campo de batalla. Así asegurarás que esté contigo el mayor tiempo posible. El rubio Nicodemus es una espectacular opción a llevar en esta supervivencia, pues al moverse su habilidad pasiva le permitirá curar a todas las unidades aliadas que se encuentren adyacentes a él. Es una de las opciones más versátiles en esta batalla, pues te permitirá una excelente maniobrabilidad para ir curando a las demás unidades que se encuentren dispersas en el campo de batalla. Cabe destacar que aun si se mantiene estático, esta habilidad también se activará. Finalmente, posee una estadística decente de daño, por lo que si te ves en un aprieto, no dudes atacar con él. Entre nuestras opciones viables, Baldur tiene algo que Incisus no puede replicar tan fácilmente,
sustain más repartido y menos dependiente de quedarse pegado a una sola unidad. Gracias a la segunda parte de bálsamos curativos, puede mantener al equipo mucho más estable mientras las oleadas empiezan a ponerse pesadas. Ahora, también hay una diferencia importante en cómo se juegan. Con Incisus, el plan suele ser más simple y directo. Esta unidad tiene poca vida, voy a curarla. Baldur, en cambio, premia mucho más el posicionamiento y la anticipación. Y ahí está el detalle importante. Puede sentirse mucho más fuerte que Incisus, pero también castiga más los errores. Un Incisus mal jugado normalmente sigue aportando algo. Un Baldur mal posicionado puede hacer que todo el equipo se venga abajo mucho más rápido. Bellator, en supervivencia, cada turno enemigo importa. Los summons de Bellator absorben ataques, bloquean hexágonos, fuerzan reposicionamientos y hacen que enemigos peligrosos desperdicien activaciones en objetivos baratos. Pero recuerda, Bellator no es el carry, sino que compra tiempo para que los verdaderos carries hagan su trabajo. Barakiel, entre la armadura de exterminador y su pasiva ala de la muerte, tiene una capacidad excepcional para plantarse sobre puntos estratégicos. Funciona bastante bien como defensor obstinado de zonas clave. El problema es que su gameplay depende demasiado de que el combate ocurra cerca suyo, ya que no tiene ataques básicos a distancia y su activa rota cada 2 turnos. Aunque puede cumplir muy bien como ancla defensiva, no llega al nivel que llega Butcher. Bien, la combinación Titus más Incisus merece una mención bastante digna como variante carry de punto estratégico, incluso si no juega en la misma mesa que monstruos como Jäger, Forkas o Butcher. Su mayor fortaleza proviene de la pasiva del teniente Titus, a la cual, si le sumas el soporte de Incisus, generarás un bucle muy molesto donde el enemigo tendrá que seguir gastando recursos para bajarlo una y otra vez. Es una composición sorprendentemente estable y accesible para muchos jugadores. Nuestros queridos ángeles sangrientos. Bien, vale la pena dar una mención honorífica a Lucien, Mephiston y Mataneo como alternativas muy válidas dentro de esta supervivencia. Lucien aporta muchísimo valor en Survival gracias a la primera parte de su pasiva, que le permite realizar un segundo ataque. Esto acelera bastante la limpieza de enemigos débiles y evita acumulación de unidades en las primeras oleadas. Si su salud baja al 50% o menos, puede ser lo que necesitábamos para bajar enemigos resistentes. Mephiston posee la movilidad y autosuficiencias necesaria para reaccionar rápido cuando un sector empieza a salirse de control. Aquí ayuda mucho el hecho de que el mapa sea pequeño comparado a la supervivencia Votann o de Abraxas. Mataneo igual funciona sorprendentemente bien como unidad de transición o refuerzo, porque su pasiva genera 2 intercesores cada vez que este personaje carga. Aunque estas invocaciones desaparecen al siguiente turno, cumplen exactamente lo que una supervivencia necesita en momentos críticos: quitarle presión de encima a nuestros personajes y absorber acciones enemigas. Todos pueden convertirse en piezas muy eficientes para mantener viva una run que ya empezó a caerse a pedazos en caso de que queramos que sean nuestros refuerzos. Y también pueden cumplir muy bien el rol inverso: preparar el terreno para que nuestros mejores personajes entren cuando la run alcanza su punto más crítico. Y por último, nuestro personaje protagonista. El capitán de los Cuervos Sangrientos y protagonista de esta supervivencia, Cyrus, hace un trabajo muy valorado para esta batalla. Gracias a su alcance y movimiento 3, te va a permitir eliminar a los enemigos más distantes de tus unidades cuerpo a cuerpo. Y al ser el personaje destacado, las misiones de esta supervivencia aumentarán sus estadísticas tanto de daño como de vida. En nuestro caso, utilizamos a Cyrus para recoger las mejoras de escudos, invocación de personajes y eliminar enemigos molestos. Es importante mantenerlo en constante movimiento, pues su habilidad pasiva le permite colocar una mina en su posición anterior, las cuales, si son pisadas por el enemigo, casi siempre son capaces de eliminarlos. Como pueden ver, esto nos ayudó a obtener grandes resultados, es decir, las pruebas que hicimos en este video nos hizo obtener unos grandes resultados en estas batallas, por lo cual, aunque no tengas que seguir al pie de la letra todo lo que viste aquí, si lo aplicas, pues es más seguro que te vaya bastante bien.
y más. Sin nada más que añadir, gente, muchísimas gracias por ver, gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos es utilizar nuestro código referidor de amigo, el cual nos otorgará recompensas cada vez que ustedes cumplan ciertos hitos, como pueden ser subir de nivel, realizar su primera compra, etcétera. Y también suscribirse a nuestro canal y dar me gusta, dejarnos en los comentarios ideas sobre vídeos, su opinión sobre el vídeo, donde también pueden indicarnos qué cosas les gustaría que trayéramos al canal, etcétera. Y nada, gente, muchísimas gracias por ver, hasta luego.